Bueno, voy a grabar las soluciones a este examen y voy a hacer los 9 ejercicios, bueno, sobre todo los ejercicios de resolver problemas. El primero de ellos era teoría, ¿vale? Os ponía esta gráfica en la que vemos cómo la temperatura y la presión están relacionadas y vemos cómo al aumentar la temperatura aumenta la presión. Os decía aquí que además el volumen era constante. Bueno, pues teníamos que recordar cuál era esta ley de los gases dentro de las 3 leyes que vimos, ¿vale? Entonces teníamos que hablar sobre la ley de Gay-Lussac, aquí la tenéis, ¿vale? La ley de Gay-Lussac, esta era una de las diapositivas que teníamos, en el que si el volumen es constante, ¿veis? Teníamos aquí un recipiente que no cambia el volumen, al aumentar la temperatura aumenta la presión y al disminuir la temperatura disminuye la presión. Esto se veía en esta gráfica. Y además tenemos que explicar cómo, si seguíamos extrapolando datos, según disminuye la temperatura va disminuyendo la presión, llegaría un momento que la presión sería cero, que eso no puede ser, que sería a los menos 273 grados Celsius, que por eso a eso se le llama el cero absoluto, los 0 Kelvin, que eran imposibles de llegar, teóricamente, ¿verdad? Porque, o sea, prácticamente era imposible de llegar, teóricamente pues ahí, porque esa presión nunca puede ser cero, ¿no? Por mucho que bajemos la presión, algo tiene que haber, entonces, bueno, pues ahí lo teníamos. Teníamos que explicarlo de esta manera y luego poner la fórmula que nos relacionaba que esa presión entre la temperatura era constante, entonces P1 entre T1, P2 entre T2, en otro momento, pues se igualaban. Ese era el ejercicio, ¿vale? Era un ejercicio de teoría en el que además os ponía la gráfica para poder explicarlo. Bueno, pues ahí está. Luego ya teníamos un siguiente ejercicio que era de gases también y nos decía ahora, fijaos, lo que siempre vamos hablando, estos ejercicios los hemos hecho en clase. Dice, un gas ocupa un volumen de 5 litros a 0 grados Celsius, ¿vale? Pues esos son los datos, y los datos, al principio del problema, pues si estos son 5 litros, es un volumen, ¿verdad? El volumen 1, 5 litros, y esa es la temperatura, porque son grados Celsius, ¿no? Son 0 grados Celsius, esa sería la temperatura al principio de cómo tenemos ese gas. Ahora dice, el volumen del recipiente, dice cuál será la nueva temperatura, su nueva temperatura, por lo tanto esto es que cambia y vamos a tener, si tenemos una primera temperatura 1, vamos a tener una segunda temperatura y no la sabemos, le llamamos X, la incógnita. Si el volumen del recipiente llega a ser de 10 litros, es decir, el volumen está cambiando, el volumen pasa a ser de 10 litros, ¿vale? Sin que varíe la presión. La presión es constante. Bueno, pues aquí teníamos otra ley, ¿verdad? Otra ley que nos relacionaba volumen y temperatura a presión constante. Si lo miramos aquí, tenemos esta de aquí, ¿vale? Voy a borrar todo eso que he escrito antes, vale. Entonces, fijaos, si nosotros ahora estamos a presión constante, es la ley de Charles. ¿Y qué ocurre a presión constante? Que si aumenta la temperatura, esas partículas empiezan a chocar más contra las paredes, pero como esta pared es móvil, se puede mover hacia arriba, lo que hacemos es que al moverse hacia arriba aumenta el volumen. Aquí tendríamos, ¿veis? Al calentar. Bueno, aquí simplemente teníamos que aplicar la fórmula, V1 entre T1 es igual a V2 entre T2 porque se mantiene constante, pero había una cosa que hemos repetido más de 1.000.000 de veces, y es que en esta fórmula V1 partido de T1 es igual a V2 partido de T2, la temperatura aquí la tenemos que poner siempre en Kelvin, no vale la temperatura en grados Celsius, por lo tanto tenemos que pasar esta temperatura de 0 grados Celsius a Kelvin. ¿Cómo hacemos eso? Sumando 273 y nos queda, pues como es 0 más 273, nos quedan 273 Kelvin, es T1. Pues ya lo tenemos todo, fijaos. Volumen 1, 5 litros. Bueno, sí voy a poner las unidades. Temperatura 1, 273 Kelvin. Volumen 2, 10 litros. Hemos aumentado al doble el volumen. Pues fijaos, si nosotros sabemos que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, si el volumen pasa a ser el doble es porque la temperatura también. No obstante, lo despejamos de aquí. Y aquí es donde fallamos mucho en las matemáticas,
¿vale? Cuando nosotros queremos despejar esta x de aquí, nosotros lo primero que tenemos que tener es esa x, no la podemos tener en el denominador, tiene que estar en el numerador, es decir, multiplicando. Pues la pasamos al otro lado. Vale, ya la tengo al otro lado. Voy a seguir poniendo todo, aunque sea sin unidades ahora, para no liarnos. X por 5, este 5 de aquí, dividido entre 273, este de aquí, veis que solo he movido la x, es igual a 10, ¿vale? Solo he movido la x. Y ahora despejo la x, que ya sí que la tengo en el numerador, entonces paso el 273 multiplicando, porque aquí está dividiendo la x, y el 5 pasa dividiendo, porque aquí está multiplicando la x, ¿vale? La x se queda, por lo tanto, 10 por 273 partido 5. Si hacéis eso con la calculadora, os salen 546. ¿Y esto qué son? Bueno, pues esta es la x, que es la temperatura 2. Y como es temperatura y la temperatura la ponemos en Kelvin en la ecuación, estos son la temperatura en Kelvin, 546 Kelvin. Como luego me dice que lo ponga en Kelvin y en Celsius, pues para pasar de Kelvin a Celsius, ¿qué hay que hacer? Si para pasar de Celsius a Kelvin es sumar 273, de Kelvin a Celsius es restar 273. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que justamente coincide que es también 273 Celsius, pero bueno, esto es una coincidencia. ¿Vale? Una coincidencia porque hemos partido de cero, se ha duplicado. Bueno, este era el problema. Los datos, la ley, la fórmula y resolver la ecuación matemática, ya está. Bueno, este era el ejercicio 2, voy con el 3. Dice el 3, ahora tenemos una bombona de 700 centímetros cúbicos. ¿Qué es 700 centímetros cúbicos? Es un volumen, ¿verdad? Dice, contiene dióxido de carbono, que sea, es un gas, me da igual el que sea, ¿vale? Y ejerce una presión de 1000 milímetros de mercurio. Estos son los datos, pues vamos a ponerlos como siempre. Datos. Esto es un volumen, el volumen que tiene al principio. V1, 700 centímetros cúbicos. Presión, la presión que tenemos al principio, nos la están dando en milímetros de mercurio. Bueno, pues en lo que quieran, 1000 milímetros de mercurio. Y aquí viene una cosa, dice, está a 30 grados Celsius. Alguien puede pensar, pues es otro dato. Vale, pues lo pongo, T1, 30 grados Celsius. ¿Qué presión? ¿Qué presión? Me están preguntando la nueva presión, si ahora todo ese gas se pasa a una nueva bombona, pero esta nueva bombona es de 5 litros. Es decir, hay un nuevo volumen que es de 5 litros. Me están preguntando la presión nueva, P sub 2, que será la incógnita, pero dice que se deja la temperatura constante. Luego, este dato de 30 grados, me da igual que me lo den o no, porque la temperatura, al final, es la constante de este problema. Aunque no nos hubieran dicho 30, nos hubieran dicho 50 o 1000, me da igual, lo que estamos viendo es que cambian volumen y presión a temperatura constante. Bueno, pues, ¿qué ley tenemos que utilizar en este caso? Vamos a buscar cuál era la ley cuando la temperatura era constante. Pues aquí la tenemos. La ley de temperatura constante es aquella que nos habla, ley Boyd y Marriott, que en este caso son inversamente proporcionales. Inversamente. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una presión mayor, por ejemplo, sobre este recipiente, sin que la temperatura cambie, si hago una presión mayor, claro, el volumen que está ocupando el gas pasa a ser menor, ¿no? Entonces, bueno, la gráfica aquí era diferente, pero no nos metemos ahí. Simplemente mirar la fórmula, P1 por V1 es igual a P sub 2 por V2. Bueno, pues vamos a ponerlo. La presión al principio por el volumen al principio tiene que ser igual a la presión que tengo al final por el volumen al final. Pero aquí hay un problema, un problema. Y es que las unidades tienen que ser coherentes. Y aquí el volumen 1 me lo dan en centímetros cúbicos y el volumen 2 me lo dan en litros. Yo no puedo poner esto en la fórmula. No puedo. Entonces, antes tengo que convertir o bien los litros a centímetros cúbicos o bien los centímetros cúbicos a litros. Me da igual, pero una de las dos la tengo que convertir para que aquí las unidades sean coherentes. Bueno, voy a pasar esto a litros, ¿vale? Pero me da igual lo que hagáis. 700 centímetros cúbicos, y aquí tenemos un problema. Si no sabemos pasar de centímetros cúbicos a litros, pues es un problema.
Los centímetros cúbicos, recordad que es lo mismo que mililitros, y entonces la relación entre mililitros y litros es 1 a 1000. Y nos quedan 0,7 litros. Es decir, ese volumen 1 lo tenemos que poner en litros si lo ponemos en V2 en litros. Y ahora ya lo tenemos todo. P1, 1000 milímetros de mercurio. Voy a poner las unidades para que veamos la coherencia. Por V1, 0,7 litros. Será igual a P sub 2, no lo conozco, es X, por V2. Y V2 eran 5 litros. Aquí veis cómo a un lado y a otro tenemos litros y litros. Por lo tanto, cuando resolvamos, la presión 2, ¿en qué nos va a dar? Pues en milímetros de mercurio para seguir esa coherencia. Y esta es mucho más fácil, ¿verdad? ¿Cómo despejamos esta X? Esta X, como el 5 litros le está multiplicando, lo tenemos que pasar al otro lado dividiendo, ¿verdad? Bueno, pues lo hago. Lo hago ya sin unidades, sabiendo que la X es presión y me tiene que dar en milímetros de mercurio, porque aquí hemos utilizado milímetros de mercurio. Me queda que X es igual a 1000 por 0,7, ¿veis? Esto se queda donde está, porque la X la estoy dejando aquí y el 5 pasa dividiendo. Y ahora, si hago todo eso, pues nos sale que la solución son 140, creo que sería, sí, 140 milímetros de mercurio. Esa es la presión nueva, porque hemos pasado de un recipiente más pequeño, claro, es más pequeño, tiene mucha más presión. Como ahora hemos pasado a un recipiente mucho más grande, el gas está como más espacio, más volumen, pues la presión se disminuye, choca menos veces contra las paredes del recipiente. Y como ahora me dicen que expresemos el resultado en milímetros de mercurio y atmósferas, pues cojo y hago un factor de conversión. 140 milímetros de mercurio. ¿Cuántas atmósferas son? Pues no lo sé, factor de conversión. Milímetros de mercurio abajo y atmósfera arriba. No nos acordamos de la equivalencia, me da igual porque la estoy dando aquí. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Pues lo pongo aquí. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Y ahora 140 por 1 es 760. Nos queda que esto es lo mismo que si nosotros hablamos de 0,18 atmósferas. Es exactamente lo mismo esa presión que esa, pero en diferentes unidades. Bueno, pues aquí tenemos otro ejercicio con otra de las leyes. Vamos a ver el siguiente. Bueno, el siguiente sí que era sencillo. Diferencia entre concentración, masa, volumen y la densidad. Bueno, pues la concentración decíamos que es la masa, la relación entre la masa de soluto, aquí está el truco, dividido del volumen de la disolución. Es decir, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un disolvente, agua, ¿no? Esto es agua. Y aquí tenemos un soluto, ¿vale? Una sal. La echamos aquí y entonces esa masa de soluto, la masa que tengamos aquí, lo dividimos entre el volumen que luego nos queda después de echar esa masa aquí, ese volumen de disolución, ¿vale? En cambio, la densidad es la masa de la disolución. Es decir, ahora aquí ya no es solo esta masa, sino que sería esta masa más toda la masa del disolvente. Es decir, la masa de toda la disolución entre el volumen de toda la disolución, ¿vale? Ahí tenéis la diferencia entre concentración y disolución, porque al final pueden tener las mismas unidades porque es masa entre volumen, pero en un caso es masa de soluto, en el otro caso es masa de disolución. Bueno, pues esta era la segunda pregunta de teoría que había. Vamos con otro problema. Número 5, otro de gases. Ahora nos dicen que tenemos un gas contenido en un recipiente de 5 litros. Volvemos a poner otra vez. ¿Qué datos tenemos? Pues al principio de todo nos dicen que ese gas está en un recipiente cuyo volumen son 5 litros. Lo pongo. Y la presión es de 1 atmósfera. Bueno, pues la presión al principio es de 1 atmósfera. Y además, la temperatura al principio son 0 grados Celsius. Pero ya hemos dicho, por activa, por pasiva, que esa temperatura hay que pasarla a Celsius, o sea, a Kelvin, ¿vale? La tenemos en Celsius, pero nosotros tenemos que pasarla siempre a Kelvin. Bueno, esas son las condiciones iniciales. ¿Y ahora qué ocurre? Bueno, pues ahora lo que ocurre es que yo caliento y pasamos a tener una temperatura 2
de 100 grados Celsius. ¿Y eso cuántos Kelvin son? Pues si hay que sumar 273 para pasar de Celsius a Kelvin, pues si sumamos 273 a 100 tenemos 373 Kelvin. Hemos pasado de esta temperatura a esta. Y ahora nos preguntan, apartado A, vamos a calcular la nueva presión si dejásemos el volumen constante, es decir, en el apartado A este volumen no va a cambiar. Si el volumen no cambia, ¿qué relación tenemos? Pues que la presión al principio entre la temperatura al principio es la ley de Gay-Lussac, es igual a la presión final entre la temperatura final. Esto es ley de Gay-Lussac. Pues ya está. En este primer caso el volumen es constante, ese no cambia. Pues pongo todos estos datos. Presión 1, 1 atmósfera, dividido temperatura 1 en Kelvin, siempre en Kelvin. La presión podemos ponerla en unidades que queramos, pero siempre que sean coherentes. Pero la temperatura es siempre en Kelvin, ¿vale? Atmósfera y Kelvin. Presión 2, pues no la sabemos, nos lo están preguntando, ¿verdad? Nos lo están preguntando aquí. Pues X, lo que sí sabemos es que el resultado que nos da será en atmósferas para que sea coherente en la ecuación. Y la nueva temperatura T2 es 373. Ya está. Ahora aquí esto es una ecuación matemática. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Pues para despejar la X, como está en el numerador, pues nos viene genial que esté aquí, porque lo único que tenemos que hacer es el 373 que está dividiendo, pasarlo multiplicando. Pues me queda 1, ya quito las unidades, ¿vale? 1 por 373 dividido de 273 es igual a X. Si yo hago esto con mi calculadora, X me queda, era 1, algo, a ver cuánto salía, 1,37, ¿no? Pues 1,37 atmósferas. Atmósferas porque aquí hemos puesto atmósferas. Si alguien ha puesto milímetros de mercurio 760, pues también vale. Saldría el resultado en milímetros de mercurio. Ahora nos olvidamos del apartado A, vamos al apartado B. Y ahora en el apartado B nos dice que lo que dejamos constante ahora es la presión. Ahora es la presión constante. Estamos con la ley de Boyle. Entonces, si dejamos la presión constante, ¿qué es lo que se nos relaciona? Ahora es la presión la que no cambia, se nos relaciona volumen y temperatura. V1 partido de T1 es igual a V2 partido de T2. Y lo mismo, V1, 5 litros. Fijaos la similitud de los dos apartados. T1, 273. No se nos ocurre poner 0 aquí, O sea, eso es una barbaridad. Kelvin. V2 no lo sabemos, es la nueva X, es otra X porque es otro apartado, dividido entre T2, que es 373 Kelvin, y se despeja igual este 373 que está dividiendo la X, pasa al otro lado multiplicando, o multiplicáis en cruz, me da igual, como lo hayáis hecho en matemáticas. 5 por 373 partido 273, Kelvin se me va, me queda en litros, claro, el resultado me tiene que dar en litros. Y ese resultado lo hacéis de 6,83 litros. Claro, al aumentar la temperatura tiene que aumentar el volumen. Si la presión es constante, pues ya está. Bueno, pues ese sería el ejercicio 5. Ahora ya dejamos las gases y cogemos las disoluciones, concentraciones. Dice, la concentración de una disolución de hidróxido de potasio me da igual de lo que sea. Hidróxido de potasio, de una sal, de lo que sea. Este es el soluto que sea. En agua es del 5% en masa. Bueno, pues yo si leo esto, hemos visto 3 formas de medir la concentración y una de ellas es el porcentaje en masa. Porcentaje en masa es igual a la masa de soluto entre la masa de la disolución y multiplicado por 100. Ese 100 pues parece que no os gusta ponerlo porque no lo pone mucha gente. Bueno, pues... ¿Y ahora qué ocurre? Dice, ¿cuál es la concentración? Me están dando este dato, el 5%. Pues ese dato, el porcentaje en masa, es el 5%. Y me dice, ¿qué cantidad de hidróxido de potasio? ¿Qué me están preguntando? La masa de soluto. Esa es la incógnita, esa es la X. Y nos dan luego 600 gramos, es decir, la masa de disolución son 600 gramos. Pues
tengo tres cosas y desconozco una. Pues voy a poner los datos y voy a despejar. Porcentaje en masa 5, pues aquí pongo 5. Es igual, masa de soluto, no lo sé, pues esa es mi incógnita, x dividido masa de disolución, 600 gramos. Bueno, lo voy a poner sin unidades, pero sabiendo que si aquí son gramos, es porque arriba también son gramos, la solución que me va a dar. Bueno, y por 100. ¿Cómo despejo esto? La x la tenemos en el numerador, que es donde queremos. Pues vamos a ir echando al otro lado todo lo que está a este lado con la x, para dejarla sola. El 600 está dividiendo la x, pues pasará multiplicando. Pues 600 por 5 será igual a x por 100. ¿Veis el por 100? No hay que olvidarse de él. Y ahora este por 100, queremos seguir despejando la x, pues como está multiplicando, pasa dividiendo. 600 por 5 partido de 100 es igual a la x. Lo hacéis y sale que x son 30 gramos de soluto, del que sea, o en este caso hidróxido de sodio. Pues eso es, ¿vale? Ese sería el problema, no hay nada más, no hay nada más. Fijaos que 30 gramos de soluto en 600 gramos de disolución, pues eso representa el 5% en masa. De toda la disolución, ¿vale? Tenemos agua y tenemos el soluto disuelto, pues el soluto es el 5% de toda la masa. Bueno, esa es la aplicación. Ahí tenéis el 6, vamos con el 7, otro de concentraciones, y ahora nos dice, pues fijaos qué dificultad. ¿Cuál es la concentración en gramos litro? ¿Cuáles de las concentraciones que hemos visto era el que se representaba en gramos litro, ¿no? El que se medía en gramos litro? Pues la concentración masa-volumen. Y esa concentración venía dada por la masa de soluto entre el volumen, por eso es masa-volumen, entre el volumen de la disolución. Nada de por cien, aquí no es un porcentaje. Esta es la fórmula. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos 20 gramos de sal. ¿Eso qué es? La masa de soluto. Masa de soluto, 20 gramos. Y ¿cuál es la concentración de una disolución de 500 mililitros? ¿Qué es esto? Esos 500 mililitros, pues el volumen de disolución, 500 mililitros. Fijaos si necesitamos las dos cosas y las tenemos. ¿Cuál es la única dificultad? Que yo estoy pidiendo que el resultado se me dé en gramos partido del litro. Y aquí lo tengo en mililitros. Pues lo único que tengo que hacer es pasarlo a litros. 1 litro son 1000 mililitros, factor de conversión, toco todo, 500 por 1 entre 1000, 0,5 litros. Y ahora cojo esto y lo pongo en la fórmula. Concentración es igual, masa de soluto, 20 gramos, dividido volumen de disolución, 0,5 litros. Hago la división, 40 gramos en cada litro de disolución. Esa es la forma de resolverlo. Y ahora dice, si de esta disolución, cogemos solo 100 mililitros, ¿cuánto soluto estamos cogiendo? Varias maneras de hacerlo. Algunos con reglas de 3. Bueno, pues no me gustan, pero bueno, pues ya también está bien. Pero fijaos, si nosotros ahora tenemos que esta es la concentración, esta es la disolución, tenemos una disolución, ¿vale? De 500 mililitros, es decir, 0,5 litros, y tenemos la concentración. Sabemos la concentración porque la hemos calculado. Y de aquí vamos a extraer a un recipiente más pequeño de 100 mililitros. Vamos a extraer 100 mililitros. ¿Cuánto soluto hay aquí ahora? Pues ya os digo, lo podía hacer con una regla de 3 porque al final os sale, pero lo mejor es coger otra vez la fórmula y decir, la concentración la sabemos, 40 gramos por litro. Es igual a ¿cuánta masa de soluto vamos a coger ahora? No lo sabemos, porque aquí hemos cogido 100 mililitros y no sabemos cuánto soluto, X, dividido entre ¿qué volumen hemos cogido? 100 mililitros. Pero como la concentración está en gramos litro, los ponemos esos 100 mililitros en litros. 0,1 litro. Si aquí despejamos la X es igual a 40 y el 0,1 como está dividiendo pasa multiplicando.
0,1. X es igual a 4 gramos de soluto. Es decir, en esta nueva disolución solo hay 4 gramos. Claro, si había 40 aquí, si había 20 gramos, en esto medio litro, pues en estos 500 mililitros, pues en 5 veces menos habrá 5 veces menos de soluto, ¿verdad? Es decir, de 20 pasamos a 4, que es 5 veces menos. Bueno, pues otro problema que además habíamos hecho en clase, ¿eh? Paso al siguiente, ya nos queda solo uno de esto. Bueno, hicimos uno idéntico. Mililitros, ¿cuántos mililitros de alcohol ingiere una persona que bebe 3 copas de ron? Bueno, os comenté, ¿vale? Una copa, 2 copas, una persona bebe 3 copas de ron, ¿no? Bueno, todo eso que está bebiendo de ron no es alcohol puro, ¿vale? Porque aquí hay alcohol, vamos a representarlo así, pero hay también agua y hay otras cosas que no son alcohol. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto alcohol tiene esa bebida? Pues en este caso nos dicen que el ron, ¿vale?, tiene un 40%. Esa es la concentración, 40% en volumen. Claro, cuando estamos con líquidos, la concentración la medíamos en porcentaje, en volumen, que era el volumen de soluto, que en este caso es el alcohol puro, entre el volumen de la disolución, que es el ron, todo el ron, por 100, por eso es un porcentaje. Entonces, dice que cada copa son 5 centilitros, 5 centilitros y 5 centilitros. Como bebe 3, ¿cuánta disolución está bebiendo? 5, 5 y 5, 15 centilitros. Pero como queremos saber el resultado en mililitros, podemos hacer una cosa, es pasarlo ahora a mililitros o al final. Lo voy a pasar ahora para trabajar en mililitros. Una cosa que nos equivocamos en pasar de centilitros a mililitros. Un centilitro son 10.000 litros, de mililitro a centilitro es un salto nada más. Esta persona está bebiendo 150.000 litros de disolución, que en este caso, bueno, es ron o lo que sea, bueno, eso es lo de menos. Entonces, mirad, tenemos el porcentaje en volumen, que es la concentración, el volumen de disolución, que es esto, y nos falta por saber el volumen de soluto, que es realmente el alcohol. Luego, ese volumen de soluto, que es el alcohol que está ingiriendo una persona que bebiera eso, ese volumen de soluto es lo que queremos calcular, que vamos a llamarle X. Y ya, pues, sustituimos datos. 40%, pues 40. Es igual, volumen de soluto, no lo sé, X. Volumen de disolución, 150. Eso es todo lo que se bebe, pero todo eso no es alcohol. Alcohol es solamente una parte, que es la X, y por 100. Bueno, pues ya tenemos otra vez otra ecuación que nosotros tenemos que resolver. Como estamos trabajando con mililitros aquí, la X también será mililitros. Y ahora despejamos. El 150 que está dividiendo la X pasa multiplicando. 150 por 40 es igual, esto todo igual, X por 100. Y ahora la X por 100, el 100 pasa al otro lado dividiendo. 150 por 40 partido 100 es igual a la X. Cogemos nuestra calculadora y os sale que la X son 60 mililitros de soluto, o lo que es lo mismo, 60 mililitros de alcohol ha metido en su cuerpo esta persona que se ha bebido pues esas 3 copas de ron. Bueno, pues ya está, no hay mucho más. Y luego el ejercicio 9, que eran teoría cinético-molecular, sólido, líquido y gas, explicar, hacer un dibujo de cómo están las partículas en el sólido, perfectamente ordenadas, en el líquido ya se empiezan a desordenar, pero siguen en contacto unas con otras, y en el gas, pues cada una por su lado, ¿verdad? Y todo eso explicarlo, y explicar cómo esta teoría cinético-molecular nos explica, valga la redundancia, lo que nosotros vemos a simple vista, como por ejemplo que los sólidos tienen forma fija, tienen volumen fijo y todo eso, porque sus partículas están perfectamente ordenadas, no se mueven, no se deslizan. En los líquidos se adaptan al
al recipiente porque las partículas se deslizan unas sobre otras, y en los gases no tienen ni forma ni volumen propio, además se pueden comprimir porque hay mucho espacio entre las partículas, porque van, bueno, no me voy a parar ya en eso porque tenéis todos los apuntes y esto lo único que era es coger los apuntes y saber la teoría cinético-molecular. Ese era el examen completo, ¿vale? Pues nada más, espero que vaya a servir este vídeo. Un saludo, hasta luego.